Pues buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer en nombre de nuestra directora general, la maestra Carmen Fernández Cáceres, la invitación a este espacio de intercambio. Y bueno, a nombre de mi coordinadora, la licenciada Estefanía Galván, y por supuesto a los organizadores y organizadoras de este evento, que me parece, ahorita acá afuera me comentaban un poco el propósito, en donde están relacionadas muchas organizaciones de la sociedad civil. Me parece que este ejercicio es fundamental, ¿no? Yo creo que son temas que se tienen que hacer, que no solamente parta desde que pensemos que los temas de que el cambio en materia de salud emocional o todos los temas que tienen que ver con salud mental tengan de salir forzosamente de temas de gobierno, sino el hecho de que la sociedad civil se movilice y genere cambios es fundamental, que también los que nos dedicamos a la parte de asociaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil, hagamos también presencia en esto y podamos poner un granito de arena en relación a estos temas que son fundamentales. Algo que yo comentaba también acá afuera es el hecho de que creo, y eso lo digo a título personal, el hecho de la falta de la cultura de salud emocional en México, ¿no? Es decir, si yo dijera el día de hoy, díganme quién a ustedes de los presentes les ha dolido la cabeza, seguramente todos levantaríamos la mano. Si preguntamos quiénes de ustedes alguna vez se sabe se sabe deprimido o ha estado deprimido, mucha gente, por lo menos yo creo que un 10% no levantaría la mano aunque lo hubiera sentido en algún síntoma en su historia de vida, porque muchas veces los temas de salud emocional dan pena, como si fuera un tema de moral, como si nos hiciera menos, como si nos hiciera que valiéramos menos el tema de la salud emocional. Y creo que es un reto que tenemos todos los que nos dedicamos a estos temas, dígase temas de adicciones, porque nosotros acá en Centros de Integración Juvenil nos dedicamos particularmente al tema de adicciones, pero es muy, muy importante saber que precisamente cuando nos llegan los chicos a la red de Centros de Integración Juvenil, nos llegan precisamente porque algo no se dijo en su momento, por parte de la familia, por parte del paciente, algo no se hizo. Y quizá, no lo sé, no se dijo por pena, porque se podía sentir uno vulnerable al momento de decir que uno se sentía mal. Y eso no puede pasar en México. Cuando yo me duele la muela, cuando me duele la cabeza, voy con el médico. Y bueno, también los médicos nos dirán que eso no es tan cierto, porque muchas veces nos dejamos mucho hasta la parte física, ¿no? Y somos muy dejados en la cultura mexicana en materia de salud. Pero en la parte emocional, si en la materia de salud física es así, en términos de salud mental, por supuesto, es mucho más. Entonces tenemos un gran reto. Pero bueno, el día de hoy vengo a platicarles un poco de qué va a Centros de Integración Juvenil. Ayúdenme un poco, ¿quién conoce ya para saber en qué profundizar y qué no? Veo caras conocidas y compañeros en la lucha en estas materias de adicciones, me da mucho gusto estar por acá con ellos. Pero del público, ayúdenme, levanten la mano, ¿quién ya conoce Centros de Integración Juvenil? Ok, la mayoría, muchísimas gracias. Eso me va a ayudar a mí mucho para saber un poco de qué hablar y qué profundizar y qué no. Bueno, somos 117 unidades en todo el país que nos dedicamos particularmente a 3 ejes: investigación, tratamiento y prevención de las adicciones. Dentro de esta red de Centros de Integración Juvenil, un tema fundamental, bueno, aquí como ven en esta diapositiva, pues todo el trabajo que hacen todos nuestros compañeros, y algo a destacar, no solamente el personal que compone la red de Centros de Integración Juvenil, que son los especialistas, sino que el 60% de nuestro trabajo lo hacen voluntarios. Y eso es fundamental precisamente a propósito del tema que estamos acá, que tiene que ver con la parte civil. La movilización civil es fundamental y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. El año pasado atendimos, tanto en los diferentes sectores con los que trabajamos, alrededor de 10 millones, un poquito más de 10 millones de personas, y vamos a ver cómo lo hicimos. Esto es muy importante. La mayoría de nuestro trabajo se focaliza en este sector, que es en el escolar.
Y bueno, haría sentido en la parte de cuál es la población mucho más vulnerable para el tema de adicciones, que son los jóvenes. Entonces, ahí es donde está focalizado nuestro esfuerzo, pero sabemos que, por ejemplo, ¿por qué trabajar, por ejemplo, en el sector empresarial, ¿no? O en el área laboral, que es el 5%? Las mamás ya no acuden a las juntas de trabajo, a las juntas. Cuando lo citan a las mamás a las juntas, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué porcentaje irá a las mamás a las juntas de padres de familia? ¿Un 10% de toda la escuela? Entonces, ¿en dónde tenemos que tomar a las mamás y a los papás? En el sector laboral. Entonces, y no solamente por el impacto que pueda tener en términos de la familia, sino en el sector laboral por la parte de la productividad que tiene que ver con las empresas. Entonces, el sector laboral está tomando mucho peso dentro de nuestro trabajo. Y por supuesto la vinculación con la salud, que representa el 11% de nuestros esfuerzos, pero algo muy importante es esto. En muchas ocasiones es muy importante que nosotros digamos cuál es la idea de centros de integración juvenil. No somos la idea de centros no es que nosotros seamos los especialistas. La intención es potencializar y empoderar a la comunidad para que ellos, con este modelo comunitario, ellos sean los que a través de lo que decían a lo largo de las pláticas del día de hoy, es empoderar a la comunidad para que de ellos surjan iniciativas que de ellos mismos se vayan haciendo generar comunidad y prevención en materia y cultura a través de las adicciones y de la salud mental. Por eso, este trabajo a nivel comunitario. Por grupos de edad, particularmente tenemos a la población adolescente de 12 a 17, que me parece que como no sé qué tanto conozcamos en este público quiénes son la población más vulnerable en materia de consumo de drogas, pero estamos viendo que particularmente este público es quien está por todos estos debates que hay, que si la legalización y que no, y que a nosotros no nos toca ese tema, lo que a nosotros nos toca es el tema de salud. Pero estos muchachos son los que particularmente estamos identificando que hay una disminución de la percepción de riesgo y por supuesto son los que están más vulnerables en ese sentido y por eso enfocamos nuestro trabajo a esta población etaria. Los contextos en los que trabajamos, ya lo comenté, escolar, comunitario, familiar y laboral. Y trabajamos por grupos etarios, particularmente nuestra población prioritaria es de 12 a 17 años. Y además de darle peso particular a algunas poblaciones que podríamos considerarlas como vulnerables por sus condiciones sociales, ¿no? Como migrantes. El año pasado, por estos cambios que se dieron en Estados Unidos acerca del paradigma de los migrantes y de que se tiene que con Donald Trump, etcétera, tuvimos que repensar de los grupos vulnerables que teníamos a los migrantes, que es un programa que tenemos ahorita a destacar para identificar como una población que está llegando y que cada vez va a llegar más. Y no solamente por ellos, sino que se ha identificado que la población migrante cuando ya vienen traen algunas prácticas que eso normalmente llegan a la familia y esas prácticas se pueden empezar a diseminar. Entonces por eso es importante, no solamente por la persona que viene de otros lugares, sino por el impacto que pueda tener en su comunidad. Y por emergencia epidemiológica, por supuesto, las sustancias, la marihuana, los inhalables, la cocaína en su versión crack y las metanfetaminas. Cada uno de nuestros proyectos está fundamentado en materiales que están diseñados precisamente para cada uno de estos públicos etarios, es decir, procuramos desarrollar materiales que están adecuados a cada grupo etario y cada target o población a la que queremos llegar y están diseñados desde nuestras áreas normativas para que estén enfocadas a cada una de las personas a las que queremos llegar o grupos meta, ¿no? Como padres, madres de familia, personal docente y especialistas. ¿Cuál es la tarea? No es otra cosa sino es pues hacer esta habilitación de estas poblaciones, que ellos sean los que empiecen a trabajar como promotores, porque a nosotros no nos da la vida. Yo soy el director de Tlalpan, pero hace rato decían, para llegar a Topilejo, a llegar a Santo Tomás Ajusco, mi equipo hace alrededor de 1 hora, 1 hora y media. ¿Cuánto dinero me cuesta que mi equipo vaya hasta allá? ¿Cuánto tiempo? Son 6 de equipo médico técnico. ¿Cómo le haría yo para llegar allá? ¿Qué tengo que hacer? ¿Podría? Tengo 2 compañeros que son los de los UNEMESCAPAS, ni ellos ni yo juntos podemos hacerlo. Somos 650,000 personas aquí en Tlalpan. No puedo.
¿Qué tengo que hacer? La tarea es habilitar a otras comunidades generar redes con otras asociaciones civiles que me permitan empoderar a las comunidades para poder desarrollar a la población. No tengo otra manera, y esa es la manera en que trabajamos en centros a través de la transmisión de tecnologías. Hace un par de años firmamos un convenio con la Secretaría del Trabajo precisamente para poder impactar más en el sector laboral, diseñando materiales que vayan a propósito del desarrollo del personal a través de convenios, por ejemplo, con sindicatos como la CROC, que nos permita impactar con el personal, particularmente del personal, por ejemplo, de la industria de los restauranteros, con los que trabajamos directamente, ¿no? Por ponerles un ejemplo, de ahí muchos sindicatos con los que trabajamos a nivel nacional. Algo que está siendo fundamental es el tema de redes sociales. Hace rato platicábamos también en corto por ahí con una compañera organizadora de este espacio, es que tenemos que generar nuevos mecanismos de comunicación con nuestras poblaciones metas. Tenemos que ir evolucionando conforme va evolucionando también la comunicación con nuestras poblaciones. Y lo que decíamos, de repente yo le digo a mi equipo, yo soy psicólogo de formación, ¿no? Y hoy algo que hemos identificado es, le digo a mi equipo de psicólogos, tenemos que dejar de pensar como psicólogos. Somos muy psicólogos, ¿no? Tengo que pensar en mercadotecnia, tengo que pensar en comunicación, tengo que pensar en negocios. Alban, pues, ¿cómo que negocios? A ver, ¿cuál es la lógica? ¿Qué hace Bimbo? ¿Bimbo vende pan? ¿Cuál es el expertise de Bimbo? Y sé que es raro que yo venga a hablar de este tipo de cosas cuando venimos a hablar de adicciones. ¿Bimbo hace pan? ¿Cuál es su éxito de Bimbo? ¿El pan? La distribución. Ellos venden distribución, no venden pan, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de temas de adicciones, ¿en quién tengo que fijarme cómo lo hace? Si mi problema es el alcance, en Bimbo. ¿Cómo lo hace Oxxo? ¿Cómo hay Oxxos por todos lados? No sé si me explique. Unidades de negocios por todos lados. Entonces, ver mejores prácticas no solamente es pensar cómo se hace la salud, sino pensar hoy en nuevos mecanismos de trabajo diferentes a los que hemos venido, o nuevos paradigmas de trabajo. Un poco la lógica con la que hemos venido este año, bueno, a partir de marzo venimos celebrando los 50 años de Centros de Integración Juvenil, y es un momento en el que tenemos que repensar cómo venimos haciendo las cosas, y uno de estos es el tema de redes sociales. Fundamental llegar a la población. Ahora, yo no puedo pensar en llegar a los jóvenes sin pensar en redes sociales, sin pensar en youtubers, en memes, ¿no? Ya no puedo pensar de manera diferente. Tengo que pensar en cuál es la narrativa de los jóvenes, y a partir de identificar cuál es la narrativa, empezar a poder generar contacto con los jóvenes, ¿vale? Entonces, eso es como un tema en el que nos hemos tenido que ir repensando como centros de integración juvenil, y no solamente venir, porque digamos ya mucha gente nos conoce, pero ahora nosotros mismos tenemos que ser muy autocríticos de cómo renacer y cómo seguir actualizándonos en el contacto con la población. Un tema que, por ejemplo, temas como que nos han dado muy buenos resultados, por ejemplo, la carrera nacional contra las adicciones, en donde normalmente, por ejemplo, nosotros que participamos de aquí la Ciudad de México, que tenemos alrededor del promedio de 3,000 personas, que quizá podríamos tener más, pero la verdad es que por cuestiones económicas y de permisos no podemos pasar a las 3,001, porque pasaríamos a otra categoría y nos pedirían otros requisitos que nos saldrían muy caros. Pero es un tema de prevención que nos ha ayudado mucho como un tema de mercadotecnia, para que conozcan nuestros servicios, y que ha dado mucho éxito. Me dirían, ¿es un tema preventivo? Sí, pero es un tema también de mercadotecnia, y como es un tema de mercadotecnia social, porque lo que hace es repensar la marca de Centros de Integración Juvenil. Este fue un trabajo que hicimos el año pasado. Hicimos un concurso de memes muy criticado por ahí en redes sociales, y también muy aclamado en otros lados, porque dicen, ¿cómo una asociación civil o una institución de salud se pone a publicar memes? Creo que si queremos conectar a los chavos, tenemos que pensar en sus esquemas, en su narrativa. Fue un éxito ver a los jóvenes diseñar memes positivos y divertirnos con ellos como enanos al momento. Llegaron unos memes que no tienen idea. O sea, geniales, padrísimos. La verdad es que nos divertimos mucho desde hacerlos con ellos. Por supuesto, ganaron los que más votos tuvieron, no los que estaban más padres, pero bueno, ahí fue una batalla muy divertida entre todas las unidades de Centros de Integración Juvenil. Pero lo que les quiero decir es que el tema es cómo repensamos la manera de conectar a los chavos, ¿no?
¿no? Y podemos empezar a hablar su lenguaje para llegar y que no me escuchen desde la adultocentracia, ¿no? Sino pensarnos como diferente, y esto es un reto que tenemos todos los días nosotros para repensarnos. Bueno, entonces me regreso otra vez serio. El área de curativa de nuestros servicios, consulta externa, hospitalización y reducción de daños. A nivel nacional contamos con unidades de hospitalización y de reducción de daños, que es un tema que es muy importante y que lo ha sido últimamente porque hubo un poco de críticas acerca de esto. Decíamos, es que sí, claro que contamos con unidades que tienen temas de reducción de daños a nivel nacional, que tuvimos una cobertura de alrededor de 386,000 consultas el año pasado, atendimos a 160,000 pacientes dentro de la atención curativa, dentro de nuestras unidades de consulta externa y de hospitalización. Un tema que es fundamental es cómo hemos ido repensando el tema de las adicciones a través de un tema de patología dual, es decir, pensar a las adicciones ya no es solamente decir que la adicción es sola y que viene pura, ¿no? Sino pensar que el tema de adicciones viene acompañado de otros trastornos o de otras patologías que normalmente le preceden o que se dan después del consumo de drogas. Entonces esto es un tema muy, muy importante a considerar. Centro de Día, que es un programa que nos gusta mucho porque es un programa en el que los chicos con situaciones de vulnerabilidad, cuando me llegan de repente los chicos y vemos que están en un nivel de consumo que no me da para llevar la hospitalización, pero que tampoco lo puedo tener en consulta externa por su nivel de consumo, pero además en casa no tiene redes, ¿no? O sea, redes de apoyo que le permitan permanecer sin consumo. Una gran alternativa que tenemos es tenerlos dentro de las unidades de consulta externa con actividades tanto, si bien terapéuticas, clínicas que tenemos en consulta externa, pero también a través de recreación para que vayamos fortaleciendo estos ejes de resiliencia en los chavos, para que cuando salgan darles herramientas y habilidades para la vida para que se reincorporen con mucho más éxito. Y es un programa que nos ha dado bastantes buenos resultados. Aquí algunas imágenes de nuestras unidades de hospitalización a nivel nacional, como esta que es la de Punta Diamante en Acapulco. Este es el programa de migrantes que les platicaba, donde hemos distribuido y atendemos a la gente por vía de WhatsApp y por línea a través de una red telefónica, como si fuera la de Zaptel, en donde nos pueden llamar por teléfono y poder dar orientación vía telefónica a través de SIC Contigo y podamos darles asesoría a las personas a nivel nacional a través de vía telefónica. Y algo muy importante es cómo combinamos la prevención. Si estamos pensando que los temas de prevención y tratamiento tienen que estar basados en evidencia, ¿cómo le hacemos? Bueno, contamos con un área de investigación que nos permite que nos retroalimentamos. Ellos nos piden información, nosotros les damos, nosotros con nuestros pacientes. Imagínense toda la información que tenemos con 117 unidades y con la cantidad de pacientes que tenemos, todo eso lo trabajamos a través de un sistema y ese sistema se recolecta toda esa información que cae en un servidor y nuestros buenos compañeros de investigación tienen la posibilidad de hacer investigación con ella y cuando tienen esta información nos la hacen llegar a las unidades para que yo pueda tener información para poder darlo aquí con ustedes, ¿no? Y entonces es un vaivén, entonces podemos trabajar a través de todo lo que hacemos está basado en evidencia y esto nos permite tener mucho más sustento en nuestras prácticas. Es un poco, casi no se alcanza a ver por el proyector, un poco distorsiona un poco los colores. Me parece, es la cannabis, ¿no? Entonces estamos viendo cómo iba creciendo y empieza a haber una estabilización. Sin embargo, esto no es en todos los grupos etarios. Esto solamente es una película de nuestros pacientes, no del consumo a nivel nacional. Es cómo se da, cómo nos llegan los pacientes a las unidades y con qué tipo de consumo llegan a nuestros centros. Y esta, por supuesto, es la droga de impacto, ¿no? Es decir, con qué tipo de droga nos llegan a las unidades o tipo de consumo. Entonces, la marihuana es la que identificamos como droga de impacto de los pacientes que nos llegan. Y, por supuesto, que se da son la mayoría de ellos poliusuarios, ¿no? Que la mayoría de ellos llegan con temas de combinación con otro tipo de drogas, ¿no? Y esto, que la verdad ha sido una práctica que nos ha estado ayudando mucho, que tiene que ver con cómo, ahora sí hacemos investigación, pero ahora cómo lo difundimos. Entonces, el hecho de que el año antepasado también logramos publicar nuestra primera revista de investigación,
Esto también fue algo que nos ha llenado de orgullo, y que puedan ustedes consultarla bien en la página de internet porque se publica en versión PDF. El área de enseñanza, que forma parte del área de investigación, que genera vinculaciones con organizaciones como este instituto, con otras redes de universidades a nivel nacional, que nos permiten tener formación académica en materia de adicciones, desde tener un doctorado en la Universidad de Anáhuac o maestrías en materia de formación académica en materia de prevención de adicciones. Eso es fundamental y nos ha ayudado mucho en la vinculación con las universidades. Estos son algunos de los puntos en donde tenemos localizados nuestros centros de formación, ¿no? Es decir, a través de diplomados, maestrías, doctorados a nivel nacional. Y hoy un elemento importante que tiene que ver con nuestro convenio con el área de conocer, que pertenece al Centro de Competencias de la SEP, para poder hacer certificación de personal en materia de prevención de adicciones. Y bueno, algo que quiero destacar, y es un poco motivo de esta charla, y con eso voy a ir cerrando, el tema de la vinculación. Es decir, Centros de Integración Juvenil no podría hacer el trabajo que hace si no es a través de vinculación, y generar a través de redes de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, con el gobierno, con el sector empresarial. Es fundamental para poder hacer nuestro trabajo. Y para ello, un tema que es muy importante es el tema de patronatos. La mayoría de nosotros tenemos toda esta red de trabajo a través precisamente de 870 personas que integran nuestra red de patronatos a nivel nacional, y que eso nos hace tener un músculo muy fuerte para poder trabajar alrededor, y que podemos contar con un gran apoyo, sobre todo en términos a veces tanto económicos como de infraestructura, para poder hacer sostenible nuestro proyecto. De no ser por ello, sería muy complicado hacerlo sostenible a largo plazo. Nuestra participación, por supuesto, a nivel internacional para poder generar política pública en materia de adicciones es fundamental, a través de nuestras autoridades, y la presencia a nivel nacional con otras organizaciones es muy, muy importante. Es algunas imágenes de nuestro congreso que hacemos año con año. Este año no vamos a tener, porque lo queremos pasar al próximo año para poder festejar en grande nuestros 50 años para el próximo marzo. Y bueno, algunos de nuestros contactos de redes sociales. Y bueno, pues me fui muy rápido porque sé que ustedes conocen en general centros de integración juvenil, pero sí, para mí era muy importante el día de hoy darles un esquema general para quien lo conocía y para quien no, solamente destacar lo importante que está haciendo ahorita nosotros repensarnos en materia de la narrativa hacia los jóvenes, lo importante que tiene que ver con las redes y vinculación para poder sostener una organización de la sociedad civil. Yo no veo a ninguna organización de la sociedad civil si no logra mantener una vinculación con otras organizaciones. No podría, es la razón de ser de Centros de Integración Juvenil. Y pues, sin más, muchísimas gracias, y gracias por la invitación, y pues muy, muy contento de estar por acá el día de hoy. Muchas gracias a los organizadores.